Estudios de caso poseen una gran relevancia en la historia de la investigación en psicología clínica, siendo el pionero en aplicar estas estrategias Ebbinghaus a finales del siglo XX, mediante su estudio en la memoria en el mismo estableciendo la curva del olvido. De forma general pueden definirse como el estudio que utiliza los procesos de investigación tanto cuantitativa, cualitativa como mixta, y que pretende explorar, analizar, describir o explicar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, centrándose así en un caso único, entendido como un sujeto o dos o incluso un grupo pequeño de personas, una problemática o una intervención terapéutica determinada, esto mediante un análisis comparativo que siempre va a ser intracasos y nunca entre casos. Su característica principal es que realiza un registro sucesivo a lo largo del tiempo, ya sean sesiones, días o semanas, de la conducta del caso único, es decir, analiza este proceso de cambio antes, durante o en algunos casos después de la retirada del tratamiento, determinando la efectividad o fracaso de este. Cuando se observan estas variaciones que son debidas a la aplicación o retirada de la variable independiente o este tratamiento. Según lo que estableciera Cassin en el 2001, se pueden diferenciar tres tipos de diseños según el control que se ejerce sobre las variables de estudio. Tenemos entonces los diseños experimentales de caso único, en donde existe un control estricto de las condiciones de la línea base, de las variables extrañas y, por supuesto, de la manipulación de la variable independiente, con un retiro o presencia de la intervención, así como una elección del caso de manera aleatoria o al azar. También hay una evaluación del rendimiento en distintas condiciones y a lo largo del tiempo, pues busca obtener predicciones acerca del comportamiento, apuntando a conocer las relaciones causales. Por otro lado, los diseños observacionales de caso único, o también vistos como cuasi experimentales, en donde si bien no existe una manipulación directa de la variable independiente ni aleatorización, hay un control estricto de la medición de las variables siguiendo una secuencia natural de las intervenciones. Y existen dos tipos principales en psicología clínica, que es el estudio de caso de evaluación diagnóstica, que busca detallar de forma precisa la aplicación de los instrumentos de evaluación en el caso, o los estudios de caso de intervención terapéutica que describen un trastorno clínico o esta evaluación de los efectos de cierto tratamiento. Finalmente tenemos las presentaciones de caso, que son más como una narración del caso y suele contener datos cualitativos, por lo que no hay una manipulación de las variables de ningún tipo, pues solo se intenta comprender cómo es que éstas influyen en la situación concreta. Diversos autores han señalado que los diseños experimentales de caso único, que principalmente se han aplicado y desarrollado en el marco de la psicología clínica, es decir, en el ámbito de la terapia y la modificación de la conducta, deben cumplir con una serie de características. Estas son el contar con una medición repetida y continuada de la variable dependiente, a través de diversas fases del experimento, además de que los datos siempre tienen que tener un orden y una secuencia temporal. Se debe también indicar de manera cuidadosa las variables independientes y dependientes, teniendo siempre en cuenta que el terapeuta deberá mantener constantes ciertas variables durante la intervención para que al final se pueda establecer una relación funcional entre estas. También forzosamente debe existir un registro inicial de la conducta que se conoce como línea base, cuya finalidad es tener una medida de referencia para las intervenciones experimentales. Debe contar también con un diseño dinámico e interactivo, pues en realidad la variabilidad intraindividual de la conducta es controlada por el número de medidas realizadas. Y finalmente se debe contemplar la replicación de los efectos, considerando en cada diseño entre 2 a 4 replicaciones para probar la hipótesis y asegurar que la variable independiente sea la responsable del cambio en la variable dependiente, contribuyendo a una validez interna, pero también puede ser externa cuando se hace de forma sistemática en otros contextos y con otros participantes, pues en cierta forma puede ayudar a esta generalización de los datos más allá del caso investigado. En cuanto a su procedimiento para poder diseñar un experimento de caso único básico o de tipo AB, se deben contemplar tres fases. La primera es el establecimiento de la línea base o esta A, esto es la medición de los valores de la variable dependiente antes de que sea intervenida por la variable independiente o que exista la aplicación de este tratamiento. La segunda fase es la aplicación de la intervención o esta B, en donde justamente sucede la manipulación de la variable independiente sobre la dependiente, siendo que la intervención puede ser de tres tipos. Puntual, cuando se aplica una sola vez a través del proceso. Uniforme, cuando las aplicaciones son sucesivas, pero los valores permanecen constantes.
y gradual cuando también las aplicaciones son sucesivas, pero los valores van aumentando gradualmente en la intervención. Finalmente existe la interpretación de los resultados, en donde se evalúa el cambio de la conducta ocurrido después de la intervención, recurriendo a criterios tanto estadísticos, clínicos como sociales. En cuanto a lo cualitativo, tenemos que existe una selección del caso para luego formular las preguntas de investigación que contesten a la pregunta de qué se quiere comprobar con el estudio. La tercera fase es esta recogida de los datos, en donde las técnicas más utilizadas son la observación, la aplicación de cuestionarios y las entrevistas, para finalmente poder analizar los datos y realizar el informe de los hallazgos encontrados. En cuanto al análisis de los datos, este contempla una evaluación continua y repetida de la magnitud del cambio terapéutico o el tamaño del efecto del tratamiento o no tratamiento, observando a través de los datos la influencia que tiene en el caso a lo largo del tiempo, haciendo esta comparación entre las fases. En este sentido, se contemplan las distintas combinaciones de fases que finalmente van a formar los diseños que pueden emplearse. Teniendo entonces el modelo básico o este diseño AB que recién expliqué, en donde si durante la fase B hay un cambio de tendencia o nivel, se infiere que el tratamiento tuvo un efecto. También existen los diseños de reversión, en donde después de la fase B, este se retira antes de que se consolide con una fase de reversión a la línea base, siendo así que muchas veces implica un dilema ético. También están los diseños de no reversión, en donde una vez introducido el tratamiento no se retira, ya sea porque su efecto es irreversible, también por aspectos éticos o por problemas prácticos en donde no es factible. Según Veloch 2008, los más utilizados son los diseños de series temporales o AB, los diseños de series temporales con doble línea base, ABA, los diseños operantes o de intervenciones múltiples, ABAB, así como los diseños de línea base múltiple. Para entender qué es un diseño de comparación de grupos, primero debemos de abordar la distinción fundamental de la investigación, el diseño experimental y el diseño cuasi experimental. Es importante destacar que el diseño experimental representa la metodología de mayor rigor para establecer relaciones de causalidad, pues se basa por un lado en la manipulación de variables independientes y, crucialmente por otro lado, en la asignación aleatoria de los participantes a los grupos. Este control estricto asegura la equivalencia inicial de los grupos, lo cual minimiza la influencia de variables extrañas y garantiza la alta validez interna. En contraste, el diseño cuasi experimental surge cuando la asignación aleatoria es inevitable o impráctica. Por ende, este diseño trabaja con grupos preexistentes, por ejemplo, como salones de clases, o que se dividen según criterios definidos, y a pesar de que implica una intervención, la ausencia de aleatorización introduce el riesgo de sesgos. Con todo, ambos enfoques se integran en el concepto de diseño de comparación de grupos, cuya esencia es someter a distintos grupos a condiciones o tratamientos diferentes para luego contrastar o evaluar sus efectos. Esto nos lleva a las características metodológicas de los diseños de comparación de grupos. Las principales características metodológicas son: 1. Hay al menos 2 grupos de comparación, pueden ser más. La equivalencia de grupos, esto aplica para diseños experimentales. En cuanto a diseños cuasi experimentales, el investigador trabaja con grupos intactos, es decir, utiliza grupos que ya están formados por alguna razón administrativa o natural, además de que busca esta equivalencia a través de la medición y el análisis. Tercero, manipulación de variables independientes. Cuarto, se miden una o más variables dependientes después de aplicar la condición. Y quinto, se realizan análisis estadísticos para comparar los resultados. En cuanto al procedimiento, se pueden dividir en 5 pasos principalmente. La definición de las variables, es decir, aquí se tiene que decidir cuántas variables independientes y dependientes se van a incluir. El segundo, diseño del tratamiento, es decir, elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes. El tercero, medición y muestra. Aquí se desarrolla el instrumento, se selecciona la muestra y se recluta a los individuos. El cuarto, selección y planificación. Aquí se selecciona el diseño y se planea cómo se van a manejar los casos. Y el quinto, implementación del diseño. Dividir los casos en grupos y aplicar las pruebas. Podrá haber un sexto, que es el análisis de los resultados. En cuanto a las técnicas utilizadas, podemos dividirlas en 2 grupos por objetivos, para lograr la equivalencia inicial y para la ejecución y el control. Primero, la técnica de asignación al azar.
Es el método preferible para lograr que los grupos del experimento sean comparables, es decir, semejantes. Y la técnica de apareo es un método alternativo para hacer grupos equivalentes al igualarlos en una variable específica que podrían influir en la variable dependiente. Ahora, manipulación. Hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente para crear las condiciones de comparación. Medir de forma válida, adecuada y confiable la variable dependiente y los grupos intactos. Aquí puede entrar en ambas categorías de objetivos. Esto es para los diseños cuasi experimental. La técnica aquí consiste en analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos, ya que la asignación al azar no es posible. La etapa crucial de análisis se centra en el análisis estadístico e inferencial. Este es necesario para hacer inferencias válidas sobre una población a partir de una muestra, basándose en la probabilidad. El análisis se subdivide en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas se utilizan específicamente cuando la variable dependiente tiene un nivel de medición de razón o intervalo. Y cuando además cumple con los supuestos estadísticos requeridos, como la normalidad. Ejemplos de estas pruebas es el ANOVA o la prueba T. Por el contrario, las pruebas no paramétricas se emplean cuando la variable dependiente es de nivel nominal u ordinal, o cuando, independientemente del nivel de medición, los datos simplemente no cumplen con los supuestos necesarios. Un ejemplo de esta prueba es la chi cuadrada. Buenas noches, mi nombre es Ailed Elena Valderrábano Vega y hoy voy a hablar acerca de los métodos correlacionales en la investigación clínica. Bueno, esta investigación se ubica dentro de la metodología no experimental y tiene por objetivo buscar explicación a través del estudio de las relaciones que existen entre las variables en marcos naturales donde no exista manipulación. Y bueno, uno de los puntos importantes es examinar estas relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de otra. Es decir, la correlación examina asociaciones o relaciones, pero no cuáles son las relaciones causales. Las principales características de los métodos que existen en la investigación clínica son las siguientes. Se llevan a cabo a través de la observación, no se manipulan las variables, se identifica y se mide la relación entre dos o más variables, se realiza en escenarios no experimentales y no se interesa en conocer las causas, sino únicamente si existe alguna relación entre estas variables y en qué modo existe. El procedimiento mediante el cual se lleva a cabo es el siguiente. Primero se tiene que definir el problema a solucionar. Después se tiene que plantear la hipótesis, así como la relación entre las variables que se van a estudiar. 3. En el diseño de la investigación se va a delimitar la muestra que se va a examinar y la metodología que se va a seguir. 4. Se recolectan los datos y se recopilan a través de los instrumentos y metodología que previamente se establecieron. 5. Se analizan los datos, se ordena la información obtenida y se miden a partir de un coeficiente de relación que va a definir en qué dirección es esta relación, cuál es la fuerza y el tipo de relación que existe entre estas variables. Y por último, se interpretan los resultados obtenidos y se elabora una pequeña reflexión sobre el alcance que haya tenido la investigación, así como la relevancia. Las técnicas que se utilizan principalmente en estos métodos es que primero tenemos que tener claro que el objetivo de esta investigación es informar sobre el cambio en una variable en relación a la modificación experimental en otras variables. Entonces, la intensidad y dirección de la relación se mide a través de algo que se denomina coeficiente de correlación, cuyo estadístico va a depender de la naturaleza de las variables que se estudian. Este valor principalmente oscila entre -1 y 1. Entonces, va a existir relación positiva cuando hay valores altos de una variable que se asocian a los valores altos de otra. Y en este caso el coeficiente de correlación va a arrojar puntuaciones próximas a 1. Y por el contrario, es negativa cuando supone que los valores bajos de una variable se asocian con valores altos de la otra y viceversa. En este caso, la puntuación del coeficiente será próxima a -1 y por tanto,
Las puntuaciones del coeficiente de correlación iguales o cercanas a 0 indican que no existe correlación entre las variables estudiadas.